y junto con Rita, hemos dado inicio a este ciclo que se denomina La Verdad en el Mundo de Hoy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la existencia de Dios y cuál es el aporte que hacen las 5 vías. No sin antes iniciar esta exposición, esta conversación con cada uno de ustedes, haciendo una pequeña oración, la oración que hacía Santo Tomás para antes de estudiar. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las colocaste sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerada verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas en las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas la lengua de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender y la sutileza para interpretar, y una gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santísima Virgen del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La verdad en el mundo de hoy es el título de este ciclo que iniciamos hoy, justamente con este tema de Santo Tomás que tiene que ver con la existencia de Dios. Pero para poder abordar el tema de la existencia de Dios, tenemos que ponerlo en contexto, tenemos que ir viendo cómo es que Santo Tomás va desarrollando y va llegando a estas 5 vías, y para eso vamos a comenzar primeramente estableciendo, vamos a empezar por el principio, tan tomista como eso. Y este primer principio justamente tiene que ver con los órdenes del conocimiento de carácter científico. Nosotros tenemos un conocimiento que es de carácter vulgar, que tiene que ver con toda la experiencia que se puede ir recabando a lo largo de lo cotidiano, de lo vivido. Este conocimiento es aislado, va sobre los hechos y se mueve en el plano del discernir, pero puede ser cierto o erróneo. Mientras que el saber científico parte de la experiencia, pero la trasciende, es decir, conoce las causas, puede pensar la experiencia y elabora signos. En este sentido, se puede decir que el conocimiento científico puede definir, puede demostrar y así es que este conocimiento científico tiene 2 campos, 2 ámbitos, el ámbito natural y el ámbito sobrenatural. Dentro del ámbito natural nos movemos dentro de las ciencias particulares y de la filosofía, mientras que en el ámbito sobrenatural nos movemos en el ámbito de la teología. ¿Cuáles son los motores de estos conocimientos? Bueno, para la teología, la fe. Para la filosofía, la razón. Para las ciencias particulares, la razón, la filosofía. Y las ciencias particulares comparten
este motor de conocimiento. Es importante que graben esta palabrita porque nos va a servir para más adelante. Motor de conocimiento. En este caso hablamos de la cuestión filosófica. ¿Y cómo poder distinguir, digamos, los ámbitos? ¿Cómo poder hablar de las ciencias particulares, de la filosofía y de la teología en este sentido? Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, pero que nos sirve para poder mostrar el punto que queremos desarrollar. Si nosotros tomamos por caso, por ejemplo, un celular, y el celular se compone por una pantalla, por circuitos, por una memoria, un chip, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de las cuestiones particulares que cada aparatito de estos tiene. Mientras que si nosotros preguntamos por el qué es este celular y hablamos de la cuestión de la comunicación, estamos dentro del ámbito filosófico. Ahora, ¿cómo pasamos al ámbito teológico? Bueno, nos podríamos preguntar si el celular, en todo caso, nos puede ayudar en nuestra vida espiritual y en nuestra salvación. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de ámbitos y las tres tipos de conocimientos. Dos naturales, el del filosófico y el de las ciencias particulares, y uno sobrenatural, que es el teológico. Lógicamente, el filosófico va a buscar la causa primera, mientras que el teológico lo estudia a Dios como verdad primera revelada, es decir, la causa primera, divina y trascendente. Si seguimos avanzando un poquito más, entonces, ahora sí nos podemos preguntar, ¿qué es la teología? La teología es una palabra que es compuesta. Significa Zeus, que es una palabra griega que significa Dios. Ya vamos a ver en qué sentido se habla de ciencia. Tiene un objeto material y un objeto formal. El objeto material de la teología es Dios y toda la creación. A través de la creación nosotros podemos ir descubriendo y encontrando a Dios como una participación del amor de Dios sobre todas las cosas. Y el objeto formal tiene que ver con el punto de vista desde el cual se mira la teología. En este caso, el objeto formal de la teología es Dios como verdad primera revelada. Hay ciencias que comparten objeto material, pero difieren del objeto formal. Ponemos el ejemplo para que se pueda entender bien dónde está apuntando uno y otro. Tomemos por caso la medicina y la psicología. Comparten el objeto material, que es el hombre. Lo que pasa es que lo miran desde dos lugares distintos. La medicina lo mira desde el punto de vista de la salud física y la psicología lo mira desde el punto de vista de la salud mental. Es decir, mismo objeto material, el hombre, distintos objetos de estudio. Así, la teología se va constituyendo como una ciencia en la cual necesita y requiere de dos herramientas. Estas herramientas, ya las mencionamos, son la razón y la fe. La razón y la fe son las dos herramientas con las cuales la teología va a poder desarrollar su ámbito. Pero teología y filosofía, en este punto de la existencia de Dios, están muy juntas, muy allegadas. ¿Por qué? Y porque la filosofía tiene como última instancia encontrar el ser. Y la filosofía parte desde este punto de vista, entonces, que es Dios. Entonces, ¿cómo poder distinguir y cómo separar estos ámbitos? Lo vamos a ir viendo. Acá tenemos, en esta pequeña presentación, las diferencias entre la teología y la filosofía. Diferencias en cuanto a la intención, al contenido y al grado de certeza. Fíjense, el padre Fosbury nos enseña estas diferencias. En cuanto a la intención,
La filosofía busca a Dios, es decir, el hombre es en una continua búsqueda de levantar la mirada y de buscar a Dios y de encontrar a Dios, mientras que el punto de vista teológico, el sujeto es Dios, el sujeto es Dios. Entonces, explicita el misterio, el teólogo va a buscar explicitar el misterio, la teología va a buscar explicitar el misterio. Entonces, uno es un movimiento ascendente, de abajo hacia arriba, y el otro ya está en la parte de arriba. En cuanto al contenido, fíjense, acá también difiere. La filosofía busca una causa primera, inteligente, es decir, busca a Dios, ya lo decíamos, y la teología nos muestra a Dios como un Padre providente y salvador. Esto lo tenemos por revelación nosotros, por eso decíamos, el motor de la teología, motor de conocimiento, es la fe, es la revelación. Y en cuanto a la certeza también es distinta, tanto en la teología como en la filosofía. ¿Por qué? Porque en esta última la certeza es humana, mientras que en la teología es divina. La certeza humana, ¿qué significa? Que es mutable, que se funda en la razón, mientras que la certeza de la teología es divina, es inmutable, es de Dios, que no engaña ni puede engañarse. Y es más cierta que la certeza de la filosofía. Pero fíjense lo que dice Santo Tomás, que la certeza filosófica es más connatural al hombre. ¿Por qué? Y porque está más cerca de la mano, está más cerca de su propia naturaleza. Seguimos un poquito más adelante. Esto nos ubica en el ámbito teológico desde un lugar especial. La teología, sin lugar a dudas, es una ciencia especial. Es una ciencia especial en tres ámbitos. Primero porque es la ciencia más elevada en cuanto a la dignidad del objeto de su estudio, que es especulativa y es práctica. Es especulativa porque nos pone en la dimensión de la contemplación. Contemplar, es decir, mirar desde el templo, poder separarse. El templo en la ciudad antigua era el lugar más elevado de la ciudad. Por lo tanto, desde ese templo se podía contemplar todo la mirada grande y la mirada universal de la cosa. No se entretenía con lo cotidiano, sino que tenía una mirada separada, una mirada de contemplación. Y es práctica porque justamente esta contemplación ilumina mis actos humanos, entonces me ayuda a actuar bien. Por otro lado, la teología también es una sabiduría. No hablamos acá de la sabiduría como la entiende el pensamiento moderno, como acumulación de contenido, casi como un exceso del enciclopedismo, sino que lo hacemos en función de poder ordenar. ¿Sabio? ¿Quién es sabio? El que puede ordenar todo hacia la perfección, es decir, el que puede ordenar todo hacia Dios. Esta es la dignidad, entonces, de la teología como ciencia. Así vamos llegando a las conclusiones de esta primera parte de la charla. Fíjense, teología y filosofía son ciencias que se distinguen por sus objetos. La filosofía es el ser, su motor de conocimiento es la razón, y el objeto y sujeto de la teología es Dios, y su motor de conocimiento es la fe. Fe y razón que se reclaman mutuamente, que se necesitan mutuamente. Por eso, dice el Santo Padre Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Y cómo es que se reclaman mutuamente? También lo explica el Papa en la encíclica, cuando dice, entiendo para creer y creo para entender. Así vamos llegando al final de la primera parte
de esta exposición. Claro, ya hemos entrado en la cuestión teológica, ya hemos, como quien dice, calentado motores, y el protagonista de estas 5 vías, que es Santo Tomás, presenta en su obra un plano que es realmente asombroso y maravilloso por la extensión, por la precisión de su trabajo, por la belleza de su trabajo. Nosotros solamente vamos a hablar de una obra que es la Suma Teológica. Lo vamos a hacer brevemente para poder ir entendiendo la enorme dimensión del trabajo apostólico de Santo Tomás, que se propone la formación de los seminaristas cuando piensa este trabajo. Es decir, que además del trabajo teológico en sí mismo, le aplica un método didáctico. Santo Tomás separa en tomos, cuestiones y tratados cada uno de los puntos que va tratando. Solo por mencionar algunos, la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la Suma Teológica, tiene 22 tomos, es decir, es una obra vastísima, es muy grande, por lo tanto necesita mucho orden y mucha disposición para que los contenidos que van a ser leídos y trabajados por los futuros seminaristas les puedan ir dando claridad y luminosidad. Entonces, así va trabajando cada una de las cuestiones, los tratados, y cuando llega a los artículos, que es a donde vamos a ir nosotros después de esta filmina, los artículos, cada uno de los artículos se componen de 5 puntos. Tema, objeciones, autoridad, cuerpo y respuesta. El tema es la presentación, es el título, si Dios existe, si se puede demostrar su existencia. En las objeciones, Santo Tomás presenta a los principales expositores que están en contra de esta postura. Generalmente cita de 3 a 5 objeciones. Utiliza el argumento de autoridad, que es algún texto de las Sagradas Escrituras o de algún padre de la Iglesia. Y en el punto número 4, que es el cuerpo de la respuesta, da su propia respuesta. Finalmente, en el punto, y esta es la parte importante, porque es donde el maestro puede desarrollar su teoría, desarrolla sus ideas. Y en el punto número 5, responde a las objeciones planteadas. Fíjense que para poder realizar una obra de esta, realmente lo de Santo Tomás es muy, muy meritorio, asombroso. Y tanto es que hasta ese momento, estamos hablando del año 1250, la teología no ha alcanzado todavía el nivel de ciencia porque le faltan elementos conceptuales para poder establecerse como tal. Nosotros hasta este momento tenemos un estudio serio, sistemático, pero Santo Tomás le hace un aporte. Y es un aporte que era prácticamente desconocido en el mundo cristiano, que es el aporte de la lógica aristotélica. Lógica que la aplicaba Santo Tomás 4 siglos, perdón, que la aplicaba y la explicaba Aristóteles 4 siglos antes del nacimiento de Cristo, pero que por cuestiones culturales esos libros de Aristóteles nunca llegaron al mundo cristiano, sino que se fueron se fueron hacia el mundo árabe y llegaron al mundo cristiano por los pensadores árabes, sobre todo por Avicennas y Averroes. Pero claro, llegaron contaminados con alguna mezcla de error y alguna mala traducción. La obra de Santo Tomás va a consistir, en este caso, en la traducción y en la purificación de estos libros y su adaptación al pensamiento cristiano, sin
obviar que Santo Tomás en este punto estuvo observado por la Inquisición, ya que los libros de Aristóteles estaban prohibidos. Sin embargo, con su maestro San Alberto Magno, van a encarar esta tarea y van a purificar estos libros. Y entonces, ¿qué es lo que le va a agregar Santo Tomás, utilizando a Aristóteles? Le va a agregar a la teología la lógica. Entonces la teología va a poder hilar sus temas. Esta hilación que va a hacer viene a través de la lógica. Y entonces ahora sí, la ciencia teológica es ciencia como tal en cuanto al conocimiento cierto de sus causas. La lógica se compone de premisas y conclusiones. Estas premisas son tres. La primera es la observación de la realidad, en la cual se parte de una observación que se puede constatar en la realidad. Esta es la primera premisa del razonamiento. Todas las aves tienen picos, supónganse, ahí hemos usado ese ejemplo. La segunda es un principio filosófico establecido, es decir, es una verdad universal que ilumina el hecho evidente de la primer premisa: las gallinas son aves. La tercera premisa es un argumento definitivo que busca, mediante la reflexión, llegar a las causas últimas del hecho evidente expresado en la primera premisa. Todas las gallinas tienen pico. La conclusión es el final del razonamiento lógico y el resultado de la conexión lógica de las premisas. Si las premisas han sido usadas, bien usadas, la conclusión es correcta. Esto es lo que aplica Santo Tomás a la teología y le da su carácter de ciencia. Y entonces así vamos entrando a lo que son las 5 vías para poder llegar a cuál es el aporte que se hace a través de ellas. La primera vía tiene que ver con el movimiento. Y ahí tenemos justamente la aplicación de lo que veníamos diciendo. La primera premisa, la observación. Las cosas se mueven. La segunda premisa, el principio filosófico. Todo lo que se mueve es movido por otro. La tercera premisa, no se puede seguir hacia el infinito. Por lo tanto, debe existir un primer motor. La conclusión es que en todo este proceso se reconoce a Dios como ese primer motor. En la imagen, casi a modo de comparación, vemos un auto antiguo con un hombre que está poniendo en movimiento el vehículo a través de una palanca, como se hacía cuando los autos tenían este sistema. Es una analogía muy casi humorística, digamos, pero significa que el hombre está representando a Dios, que está poniendo en movimiento ese motor, que es el motor que va a dar movimiento y movilidad a todo el resto de las causas segundas, que sería no solo el motor del vehículo, el poder transitar en él, sino también mover los limpias parabrisas, etcétera, etcétera. Obviamente, el movimiento al que se refiere Santo Tomás es al paso de la potencia al acto. Esta es la teoría que sostiene la primer vía. Nosotros utilizamos la imagen del vehículo como para poder mostrar el ejemplo. En la otra foto vemos un grupo de chicos que están empujando un vehículo para que pueda arrancar. Bueno, para que justamente lo que estamos diciendo es que hay una causa que es externa y que está haciendo que las cosas se muevan. Ahí es donde vemos esta primera causa, que es el movimiento. Para explicar la segunda causa, que es la causa eficiente, perdón, la segunda vía, que es la causa eficiente, vamos a explicar primero la imagen que está encima de la explicación, de los argumentos. En esta imagen vemos un edificio y tenemos las 4 causas
aristotélicas que nos hablan de la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Qué significa esto? Cada una de estas causas nos ayudan a explicar el edificio que está en el centro. Esto significa que cada una de estas causas responden a una pregunta diferente. La causa material responde a la pregunta ¿de qué está hecho esto? La causa formal responde a la pregunta ¿qué es esto? La causa final responde a la pregunta ¿para qué hice esto? Y la causa eficiente responde a la pregunta de quién es el autor o quién hizo esto. Y entonces, ahora sí podemos entrar en la causa eficiente, en la segunda vía que presenta Santo Tomás. Él dice, en el mundo existen causas eficientes, es decir, existen autores. La segunda premisa, o el principio filosófico, dice que nadie es causa eficiente de sí mismo. Y en esto bien nosotros nos podríamos preguntar si es que nosotros hemos elegido existir o ha habido una causa eficiente anterior a nosotros que nos ha traído acá a la existencia. La tercera premisa es el argumento definitivo. Aplicamos la misma idea. No se puede retrotraer este principio hacia el infinito. Debe existir un ser incausado. Este ser incausado todos lo reconocemos como Dios. Seguimos avanzando un poquito más. Pasamos a la tercera causa, a la tercera vía, que es el ser necesario y los seres contingentes. Fíjense, recién decíamos, bueno, nadie tiene la causa eficiente en sí mismo. La observación sobre los seres contingentes es que estos seres pueden existir o no existir. Cada uno de nosotros, de hecho, en algún momento no existió. Y hoy estamos acá y nosotros vemos en la naturaleza los animales cómo se destruyen entre sí. Y entonces, los seres contingentes son aquellos que un día existían y otro día no van a existir. El principio filosófico que sostiene esta idea es que los seres contingentes no tienen la causa eficiente en sí mismos, es decir, que no se autogeneran. Un poco lo intuimos en la foto de esta familia en la que vemos al nieto, al padre y al abuelo, es decir, vemos como tres generaciones. Esto es lo que queríamos mostrar, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos al argumento definitivo, insistimos, no se puede ir hacia el infinito. Por tanto, el ser contingente tiene que ser causado por un ser que es necesario. Este ser necesario, todos lo reconocen como Dios. Entonces, fíjense cómo llegamos a un primer motor inmóvil, a una causa que no tiene causa y que es causa de todas las causas. Esto que parece un juego de palabras en realidad no es tal, sino que detrás de estas palabras se esconde la presencia de Dios. En la tercera vía lo entendemos a Dios como un ser necesario que da origen a todo el universo. La cuarta vía, que son los grados de perfección, cambia la estructura un poquito de lo que dice Santo Tomás. Y ahí hemos elegido dos imágenes que no son tan connaturales, ¿no es cierto? A nosotros que hemos andado tantos años de campamento. La observación nos señala que existen seres más o menos nobles, más o menos buenos, más o menos perfectos. Y nosotros podríamos establecer en la creación determinados grados de perfección. Un vegetal tiene la perfección de la nutrición. Un animal supera al vegetal en que, además de
la perfección de la nutrición, le agrega la espontaneidad del movimiento y también le agrega sus propios, los apetitos y los instintos. Y el hombre tiene otro grado de perfección que va asumiendo el reino anterior, es decir, va asumiendo la nutrición y le agrega un plus. Asume la parte, digamos, de sus pasiones y le agrega un plus, que es la inteligencia. Entonces, existen seres más o menos nobles, buenos y perfectos. Pero si existe lo menos, dice Santo Tomás en el principio filosófico, es porque existe lo más. Por lo tanto, debe haber un ser que es en grado máximo lo bueno, lo noble, lo perfecto. La conclusión es que en todos reconocemos a Dios. Y la explicación de la imagen es que justamente el fuego, que estamos representándolo como el máximo grado de calor, es la causa de todos los calores. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad o de cualquier otra perfección. En la quinta y última vía, hablamos de la providencia y del gobierno del mundo. En este caso, la observación es que hay cosas que no tienen un conocimiento y sin embargo obran por un determinado fin. El principio filosófico acá es muy sencillo. Dice, las cosas que carecen de conocimiento solo pueden tender al fin si alguien inteligente ya las prepensó, es decir, que les dio ese fin. Un perrito, ¿por qué ladra un perrito? Si nadie le enseñó que tenía que ladrar. Y sin embargo, la finalidad del perrito es realizar su naturaleza a través del ladrido. Por lo tanto, debe existir un ser inteligente que dirige todas las cosas, sin inteligencia, hacia su finalidad determinada. Ese ser es Dios. Entonces así, Santo Tomás, por distintos caminos, por 5 caminos distintos, llega a encontrar a Dios en las conclusiones racionales de estos caminos que él mismo ha ido trazando para que nosotros podamos descubrir y conocer. Entonces, ahora sí, la última parte, ¿cuáles son los aportes que vienen con las 5 vías? En primer lugar, la certeza teológica, la certeza filosófica. Esta certeza filosófica tiene que ver justamente con que el hombre va en busca de Dios. Toda vez que hay un movimiento de ascenso, el hombre puede alcanzar a Dios y desde allí puede ordenar su vida personal, desde allí puede ordenar la vida social, desde allí puede ordenar su vocación, porque encontró el ser, es decir, desde allí adquiere un nuevo sentido todo. La certeza teológica, que tiene que ver con el grado de inteligencia, no porque el teólogo necesite demostrar, o quien estudia la teología necesite, tenga duda de la existencia de Dios, sino porque el acto de inteligencia lo coloca en el plano de la contemplación. Entonces, y bien vale en este momento hablar un poquito al respecto de la duda. La duda tiene una función metodológica. No puede ser el fin del movimiento. Es el inicio del movimiento. Uno duda de algo y a partir de ahí tiene que buscar la certeza de eso que lo está haciendo dudar. Porque si dudo y ya empiezo a dudar,
mi conocimiento, mi acercamiento empieza a diluirse, se empieza a petrificar, me empiezo a quedar pegado, me empiezo a quedar con mis propias ideas, mientras que si la duda me ayuda a hacer la base sobre la cual voy a construir, ahí sí voy a ir a buscar nuevos ladrillos para seguir construyendo. Entonces, la certeza teológica explicita la inteligencia, este acto de fe al que está adhiriendo. Otro de los aportes es que la fe y la razón se integran en un único acto de la inteligencia. Fe y razón se integran en un único acto de la inteligencia. Es decir, es un primer pilar donde se apoya la fe. Ya vamos a avanzar un poquito sobre esto. Otro de los aportes de las 5 vías es la convergencia de los diferentes aportes del paganismo aristotélico que, unidos a la revelación, Santo Tomás nos puede mostrar y nos puede hacer llegar a Dios a través de él. Por otro lado, participar de la espiritualidad dominicana, es decir, poder ir dando razones de nuestra fe, esto que nos pedía San Pablo, razones de nuestra fe, a través de la espiritualidad dominicana, del estudio, de la disposición de ánimo y del servicio. Finalmente, el aporte de las 5 vías es un primer pilar donde apoyar la fe. Es roca firme, donde construir. No es punto de llegada, es punto de inicio. ¿Para qué? Para que pueda ir al encuentro del Señor. Este Dios que es trascendente, que es personal, y que su presencia en mi vida es una experiencia intransferible. A quienes les deseo, a todos ustedes de todo corazón. Bueno, hasta aquí llegamos con esta exposición. Una pregunta, la podemos responder. Las pueden escribir en el chat si existe alguna pregunta. Bueno, quiero, si me permiten, me gustaría hacer unos agradecimientos. Primero, a Dios por estar acá entre ustedes, hablando de estas cosas, que son las cosas lindas que nos propone la Iglesia, que nos propone FASTA, que nos trae la cita. Le quiero dar gracias al fundador de FASTA, padre Aníbal Fosbury, por tantos años de entrega, porque nos ha apadrinado a todos nosotros. Al miliciano doctor Silvano Abelardo Pena, presidente de la cita argentina, con quien compartimos el proyecto del Colegio Mayor Universitario Miguel Ángel Tovares, allá en los años de la universidad, y con quien soñábamos que ese Colegio Mayor Universitario fuera una quinas de 5 años. Al miliciano licenciado Gerardo Medina, porque él fue el primer encargado de la cita en Argentina, allá cuando el padre Fosbury agarró el toro por las astas, en el año 1998-99, y bueno, desde ese momento empecé a participar de esta sociedad. A la jurisdicción FASTA San Juan, en su presidenta, el presidente miliciana Larissa Kerr, al delegado de la cita San Juan, miliciano Andrés Bórdole, y a los amigos de Mendoza, y en la persona de su delegado de la cita Mendoza, el miliciano Pablo Gaete. Y por supuesto a mi familia. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima conferencia
conversatorio. Muy bien. Hablo yo un ratito, soy Andrés Borges. Adelante. Bueno, buenísima la charla, muchas gracias. Tenemos comentarios acá de varios que han intervenido, Leandro Santos, muchas gracias Horacio. Una charla increíble, dice Nelson Hamilton de Estados Unidos. Todo de Huasca, dice muchas gracias, muy buena la exposición, gracias por los comentarios. Fuerte, Roxana, Tovares, muy claro, Horacio, gracias. Es importante ser claro cuando uno habla. Acá Nelson pone, podríamos tocar más de cerca los 5 pasos, uno por uno. Creo que da para una charla por cada uno. Ya te va comprometiendo Horacio para otra charla. Gracias Horacio, dice Sandra Guevara. Excelente. Tomás pone gracias a todos. Mariana Soler dice gracias infinitas. Pablo Gaete dice muchas gracias. Dice que Pablo no es de dar agradecimiento fácilmente. Así que gracias Pablo. Sandra Guevara dice volver. Gracias Horacio. Al sur. Al sur. Clarísima la charla, muy bien. Muchas gracias Horacio. Dice Adrián Sepúlveda. Así que bueno, muy bien. Gracias ahora que mi esposa fue muy buena por ahí. Soy yo el agradecido, realmente, soy yo el agradecido. Bien, muchas gracias. Un aporte que hago yo, no puedo no hablar, discúlpenme. Adelante. Es respecto de la duda que nuestro patrono Federico Sanán, cuando en el colegio tuvo una crisis en su juventud sobre la duda, que lo invadió en todo este pensamiento moderno de la Revolución Francesa, experimentar ideas. Las ideas nuevas. Las ideas nuevas. Y él descubre en un acto de conversión y de profunda la certeza, que es lo que hablaba Santo Tomás. Lo importante que es la certeza en un sentido vital. Porque no es un tema conceptual, del discernimiento de ideas, como plantean las ideas modernas. Es la certeza como convicción. Como convicción, la certeza de existencia vital, es decir, que mi esposa me quiere, yo quiero a mi hijo me quiere a mí. No es que no, me querrá, claro. no sé, decime la verdad. Hay una certeza que tiene que ver con el ser, con la existencia. Y bueno, dice acá eso, más que un comentario nada más. Mariana Soler dice, suban si es posible la charla grabada para volver a verla y degustar estas verdades de Dios que nos regaló Santo Tomás. Yo tengo... Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Pablo. Entonces, ¿cómo les va? Mira, vos sabés que ahí siempre que veo las vías, que uno no se cansa de, como decía ahí Mariana, de gustar los argumentos. Yo no sé si alguno ha tenido la experiencia, a mí me ha pasado varias veces, de hablar con alguien que no es creyente o que profesa el ateísmo, ¿no? Que sería lo contrario al teísmo, al contrario de la existencia de Dios. Entonces muchas veces he tenido la oportunidad de conversar sobre las vías con una persona que no es creyente. Y es difícil, muy difícil, que para una persona el argumento filosófico de las vías lo convenza, en el sentido de una creencia en Dios. Justo siempre hay unas palabras que escribe Fulton Sheen que me gustan mucho, donde él dice, ojo con las vías, porque es un argumento racional muy frío, ¿sí? Que muchas veces no llega y no toca el corazón. Y pienso en el mundo en el que vivimos, ¿no? Donde se ha perdido el referente racional, es decir, la gente ya no piensa con esta lógica, ¿no? El realismo no existe, existe el subjetivismo, el construirse,
o sea, esta observación de la realidad que vos ponés como base de la vía, o que Santo Tomás pone, no existe. Entonces, ojo, porque yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Ojo cómo uno también presenta la fe, porque en definitiva ese encuentro que se da con Dios y que suscita la fe, por el cual digo yo creo en Dios, yo creo en Jesús, eh, es un don, es un regalo que viene del cielo. Por eso me parece a mí que ahí, que después se complementa con esto, ¿no? Pero me parece a mí que ese primer movimiento divino que toca el corazón es fundamental. Porque muchas veces uno dice, y además, eh, otro miedo que a mí siempre me vio, o sea, que noté con este tema, es que cuando uno tiene el conocimiento racional y tiene esa certeza de la que hablaba Horacio, es difícil, digamos, no creerse dueño de la verdad, ¿no? Es decir, es como que uno dice, yo sé esto y te lo voy a demostrar, ¿me entendés? Es como que uno tiene esa actitud. Ojo, quizá hay personas mucho más humildes que yo, pero esa tentación está, digamos, y uno tiene esa tentación. Entonces, ojo, porque el hecho de que nosotros podamos llegar racionalmente a demostrar la existencia de Dios, que esas son las vías, no significa que podemos agotar a Dios, ni Claro. comprenderlo completamente. Por Entonces, eso, sí, perdón, por eso decíamos, es inicio, es donde apoyar la fe, ¿no es cierto? Es un primer inicio, es un primer escalón, no se agota ahí. Ahí comienza la cosa. Algo que no dije, que me ha venido muy bien, Pablo, que lo menciones justamente, es que las 5 vías nos alejan justamente de esta mirada dialéctica que el mundo moderno tiene, porque fueron concebidas justamente en un mundo que era cristocéntrico, ¿no es cierto?, teocéntrico y armónico, Mientras que el mundo hoy tiene una mirada dialéctica, digamos, de paralela. River Boca, ¿no es cierto? No sé, por decir No. algunas. Claro, quiero decir, la revolución cultural, por ejemplo, o el capitalismo, tiene una base dialéctica, ¿no es cierto? No tenemos el mundo en el cual fueron concebidas las 5 vías. El mundo en el Tiene que que haber un fueron punto de concebidas las 5 partida. vías era un mundo armónico, donde Claro. se podía integrar la fe y la razón. Y este es un gran aporte actual de Santo Tomás. Sí, por Pero es un supuesto, hay que presentarlo trabajo, con cuidado, pero no deja de ser interesante que nosotros hoy tenemos la posibilidad de presentar una hermenéutica distinta de la que presenta el mundo, ya. sin creernos dueños de la verdad, por supuesto. ¿Me escuchan? Perdón, Nelson. Ok, ¿cómo estás? Mirá, Pablo, esa pregunta se la hice hace 20 años atrás al padre Alberto en una materia que teníamos ahí en Mar del Plata, que no me acuerdo cómo era, que cómo presentar el tema a esa persona atea, y el padre Alberto me dijo que era muy importante el primer paso en lo cotidiano, la escala de valores. En la escala de valores uno puede entrar y empezar a entender lo que es bueno y el porqué de las cosas, en las cosas simples, en las cosas cotidianas. Es ahí donde está, y es lo que yo practico con mis hijas, en el respeto, en lo que es bueno, en lo que es para el bien común, en lo que es el bien para todos, en las pequeñas cositas. Es muy fácil y me sorprendió porque la escala de valores es algo que eso trasciende a todo. Y es un muy buen comienzo cuando hablas con el ateo, con el que no cree. El mejor comienzo es mostrar o poder diferenciar lo que está bien, lo que es bueno y lo que es malo. Y,
y me pareció porque cuando estudiábamos en FASTA, estábamos estudiando cómo enseñar, y cómo enseñar es donde tenés que ir a la raíz, al inicio, al niño. Y es muy importante eso, me hiciste acordar en aquella clase que tuve. Nada más un comentario. Muy bien, muy bien. Aquí hay un comentario de Solo Dios Basta, no sé quién es. Dice tal cual, lo mismo que Pablo me sucede a mí. Si bien llega al conocimiento del otro la aceptación de las premisas, no siempre, por lo tanto, es una conclusión que lleva al otro a aceptar que Dios es la causa eficiente y necesaria. Y si bien estas vías pueden alejarnos de otro o pueden parecer frías, como seres capaces de dar razones de nuestra fe, debemos de aportar nuestras razones como respuesta a la realidad, actual porque Dios es. Roxana Tovares pone, porque pensar en el que no cree, sino pensar en la dimensión divina de la causa de todas las cosas, que nos ayuda a trascender y convertirnos en un eslabón solo de Dios. Ahí está. Bueno, muy lindo los comentarios. Claro, Horacio. Horacio, muchas gracias. Realmente muy, muy interesante y fantástico. Creo que este da para más cosas, sinceramente. Vamos a seguir. De hecho, hay una segunda charla que va a ser el conversatorio, y después viene otra charla también. Claro, con el conocimiento de Dios y el conocimiento de los hombres. Así que sí, vamos a Y seguir. la última que la da Pablo, ¿sobre qué va a ser Pablo? ¿Puedes decirnos? Vamos a ver cómo la contemplación de la verdad es un remedio para la tristeza. Ah, genial, qué buenísimo. Muy bien, Es una muy de bueno. las, ¿cómo se llama? Va a ser un comentario a un artículo de una cuestión donde Santo Tomás da los remedios contra la tristeza. Los remedios. Entre esos pone la contemplación de la verdad. Vamos a trabajar un poquito sobre Muy eso. bueno. Bueno, Ok, aquí estaremos. vamos a ir cerrando el último comentario de Solo Dios Basta, que dice, a mí me parece que ha llegado el tiempo de caminar con, y en ese caminar, ir hablando de Dios con nuestro testimonio hecho vida, y que mueve a aceptar como posibles las conclusiones de las vías del conocimiento. Yolenka Arias dice, buenísimo. Bueno, la próxima actividad es un conversatorio. Ahí sí vamos a hablar con ciertas reglas, pero vamos a hablar. Y el conversatorio se llama Mentiras sobre la verdad. Y va a ser el 7 de septiembre. Ya le vamos a mandar el enlace y todo los artilugios para conectar. Bueno, Horacio. Respecto, Bueno, respecto al curso, a las otras charlas, yo ahí ya abrí el formulario de nuevo por si se quieren invitar a más gente para que se inscriba. Con el mismo formulario, ya está activo de nuevo para que se pueda invitar gente. Hasta la noche anterior yo lo voy a tener abierto, así esa misma noche envío todos los mails de invitación con los datos de ingreso y demás. Así que si alguno quisiera invitar a algún amigo, a alguien, lo pueden hacer con el link de formulario que les enviamos. muy bien. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que estas charlas nos ayuden a encontrarnos, a encontrarnos contigo, que es lo único que anhela nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, pan de cada día, perdona
Santísima Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Beato Federico Sanam, Ruega en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la a tus próxima. órdenes. A tus órdenes. Gracias, Horacio, a tus órdenes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Horacio.